Hola, vamos a ver un nuevo tema de física. Vamos a ver una variante del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a ver caída libre y lanzamiento vertical. Caída libre y movimiento vertical o lanzamiento vertical constituyen los dos movimientos verticales libres, caracterizados de esa manera por tener la particularidad que persiguen una única trayectoria, en este caso movimiento que va de forma vertical. Hablamos de caída libre cuando es un movimiento que va desde arriba hacia abajo, y hablamos de movimiento con tiro vertical cuando es un movimiento que va desde abajo hacia arriba. Se les llama libres por el hecho de no tener ninguna fuerza de rozamiento, es decir, por considerarse en forma algo abstracta que se realiza en el vacío, que quiere decir que no va a actuar ninguna otra fuerza, solamente va a actuar sobre el mismo cuerpo la gravedad. Esto fue determinado por Galileo Galilei, quien demostró en 1590 que todos los objetos, ya sean grandes o pequeños en ausencia de fricción, caen a la Tierra con la misma aceleración, por lo que si se deja caer desde cierta altura una piedra grande y una pequeña, las dos caerán al suelo al mismo tiempo. ¿De qué manera Galileo pudo comprobar esto? Pues cuenta la leyenda de que Galileo dejó caer varios cuerpos de distinto peso desde lo alto de la Torre de Pisa, y así comprobando que distintos cuerpos caen en forma simultánea con una misma rapidez. La caída libre y tiro vertical pertenecen a la categoría física del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto significa que persiguen una única trayectoria y que varía su velocidad pero con una única aceleración, una aceleración que es constante. Esa aceleración es la llamada gravedad. Tras varios experimentos y varios intentos se pudo demostrar que la gravedad tiene un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado, que quiere decir que por cada segundo va aumentando su velocidad 9.8 metros por segundo. En otras literaturas o otras bibliografías también se puede encontrar un valor de 10 metros por segundo cuadrado. En la caída libre, el cuerpo se deja caer libremente desde el reposo, sin ser arrojado en ninguna dirección, por lo que se considera una velocidad inicial cero. Y la velocidad final pues irá aumentando, depende al tiempo que tarde el cuerpo en caer. Y en el tiro vertical, por su parte, el movimiento se realiza desde abajo hacia arriba con una velocidad inicial y en la parte más alta disminuye hasta llegar a una velocidad cero. En cuanto a las relaciones matemáticas, vamos a trabajar con las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, simplemente que la variable de la distancia, que estaba representada con x, ahora la vamos a representar con h, que quiere decir la altura. Y la aceleración va a ser nuestra gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que para calcular una altura h, tenemos h que representa la altura alcanzada. H sub 0 que es la posición inicial del cuerpo en el caso tal que queramos calcular desde el piso o desde una posición en que se encuentra un cuerpo en que se deja caer. La velocidad inicial del cuerpo, la diferencia de tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial, más un medio de la gravedad. Recordemos, la gravedad ahora va a ser 9.8 metros por segundo cuadrado, que dividido entre 2 es igual a 4.9 metros por segundo cuadrado. Y en el caso de la velocidad, para calcular la velocidad de un móvil en un tiempo, en un instante t, tenemos la velocidad t, que es la velocidad final, la velocidad inicial del cuerpo, más la gravedad, que va a ser el mismo valor constante de 9.8 metros por segundo cuadrado, y la diferencia de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. En el caso del lanzamiento vertical, nuestras ecuaciones son similares, simplemente cambian un signo para calcular la velocidad y la posición. Ese signo es el negativo. Ya no es positivo, ya no es una suma, sino que es una resta. ¿Y por qué varía en este caso? Pues recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, tenemos un cambio de velocidad que va disminuyendo, pero la magnitud nos está definiendo una dirección hacia arriba. Mientras que la gravedad está haciendo una acción contraria, es decir, va hacia abajo. Por lo tanto, tendrá un valor de menos 9.8 metros por segundo cuadrado, que al pasarlo a la ecuación nos daría entonces unos valores negativos, por eso varía entre las ecuaciones
de caída libre y las ecuaciones de lanzamiento vertical hacia arriba. Miremos un ejemplo. Un niño lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros por segundo, nuestra velocidad inicial, en 2 segundos. ¿Qué quiere decir? Que esa pelota alcanza una altura y en esa altura máxima será su velocidad final de 0 metros por segundo. Recordemos la gravedad, la aceleración y el tiempo. Nos preguntan la altura máxima de la pelota, es decir, desde que fue lanzada esa pelota hasta la altura máxima que alcanzó. Vamos a organizar nuestros datos en una tabla. Entonces tendremos que esta ecuación para calcular la altura máxima y vamos a ir reemplazando los valores. Tenemos que h es igual a h sub 0, pues será 0 porque nos estamos despreciando la altura inicial, es decir, tendríamos que medir la altura del niño, pero como no nos las están preguntando, ni tampoco la estamos apreciando, sino que la estamos omitiendo, no es necesario meter ese dato, entonces equivaldría a 0. La velocidad inicial, que es la velocidad con la que lanzó la pelota de 15 metros por segundo por el tiempo de 2 segundos. Menos un medio de la gravedad, es decir, 9.8 entre 2, que es igual a 4.9 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado sería 2 a la 2, que sería 4 segundos al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones. Tenemos 0 más 15 por 2, que es igual a 30 metros. Recordemos que las unidades de segundo se cancelan, pues una está dividiendo y la otra está multiplicando. Menos la multiplicación de 4.9 por 4, que es igual a 19.6 metros. Lo mismo pasa con las unidades de segundo cuadrado. Están multiplicando y dividiendo, por lo tanto se cancelan. Y ahora hacemos la resta de 30 menos 19.6, que es igual a 10.4 metros. Quiere decir que la altura máxima de esa pelota, que alcanzó después de 2 segundos que el niño la lanzó, es de 10.4 metros. Miremos otro ejemplo. Se lanza hacia arriba una flecha con una velocidad de 50 metros por segundo. Calcule la velocidad a los 3 segundos y la altura en esos 3 segundos. Tenemos entonces que una flecha fue lanzada y con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Recordemos la aceleración, que es la gravedad. Nos piden que a los 3 segundos, ¿cuál fue esa velocidad que él alcanzó? Y de paso nos piden también calcular la altura que alcanzó después de esos 3 segundos. Pues entonces vamos a organizar los datos y empecemos a calcular primero la velocidad, que es la primera parte. Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es la velocidad con la que fue lanzada la flecha de 50 metros por segundo, menos la gravedad, 9.8 metros por segundo, por el tiempo, que son 3 segundos. Ahora vamos a multiplicar 9.8 por 3, que es igual a menos 29,4 metros por segundo. Y por último hacemos la resta de 50 menos 29,4. Nos va a dar como resultado 20,6 metros por segundo, que es la velocidad que tiene esa flecha después de 3 segundos. Y ahora vamos a calcular la altura. La altura, vamos a usar la ecuación de altura, donde tenemos que la altura inicial, pues la despreciamos también en el ejercicio, más la velocidad inicial, que es de 50 metros por segundo, por 3 segundos, que es el tiempo en el que nos están pidiendo la altura que alcanzó en 3 segundos, menos un medio de la gravedad. Recordemos que dividimos 9.8 entre 2 y es igual a 4,9 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que sería 3 a la 2, es 3 por 3 igual a 9. Y ahora hacemos la multiplicación de 50 por 3, que es igual a 150 metros. Las unidades de segundo se cancelan. Menos 4,9 por 9, que es igual a 44,1 metros. Igual que las unidades de segundo también se cancelan. Y ahora resolvemos la resta y nos va a quedar entonces que la altura que alcanzó la flecha a los 3 segundos es de 105,9 metros. Ahora vamos a ver un ejercicio de caída libre. Se deja caer desde un edificio de altura h una pelota que tardó 8 segundos en llegar al suelo. Calcule la velocidad con la que llega al suelo y la altura del edificio. Entonces tenemos una pelota que se dejó caer desde el edificio hasta llegar al piso y tardó, pues, en total 8 segundos. Recordemos la aceleración, que es la gravedad, y la velocidad inicial, que ya la conocemos, pues al ser caída libre y dejarse caer, estamos hablando de una velocidad 0.
y nos piden calcular la velocidad a la que llegó esa pelota al suelo. La segunda pregunta nos pide calcular la altura de ese edificio. Organizamos nuestros datos y procedemos primero a calcular la velocidad con la que llega al suelo. Recordemos que la ecuación para caída libre ya no es negativa, sino que es la suma de la gravedad por el tiempo. Recordemos que los signos cambian. Tenemos entonces velocidad final, que es igual la velocidad inicial, que va a ser 0, pues como se dejó caer el cuerpo, inició con una velocidad 0, más la gravedad 9.8 por el tiempo de 8 segundos. Ahora realizamos nuestra multiplicación de 9.8 por 8, que es igual a 78,4 metros por segundo. Y ahora pues sumando 0 más 78,4 nos va a dar 78,4 metros por segundo, que es la velocidad en la que cayó la pelota, es la velocidad con la que cayó al piso. Y ahora nos piden calcular la altura del edificio. Tenemos entonces la ecuación de la altura, que es igual, pues la altura inicial, en este caso como estamos hablando de la altura del edificio, la despreciamos, no es necesaria, sería 0. Más la velocidad inicial, que fue la velocidad con la que se deja caer ese cuerpo, por el tiempo de 8 segundos, más un medio de la gravedad, 9.8 entre 2, que es igual a 4.9, por el tiempo al cuadrado, sería 8 elevado a la 2, que es igual a 64 segundos cuadrados. Y ahora resolvemos 0, más 0 por 8, que nos va a dar 0 metros, más 4.9 metros por segundo cuadrado por 64 segundos cuadrados, que nos da como un resultado 313,6 metros. Las unidades de segundo cuadrado se cancelan. Y ahora hacemos la suma de 0 más 313,6, que nos da como resultado 313,6 metros. ¿Qué quiere decir? Que el edificio tiene una altura de 313,6 metros. Espero que con estos ejercicios y esta explicación puedas entender lo que es caída libre y movimiento vertical con lanzamiento vertical.